Panamá está buscando es competitividad en el mercado, un país que piensa. Nos dice que la democracia puede, A diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el país. Una vez más, un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al asambleísta Andrés Guzmán. Él ganó en las últimas elecciones una curul. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Fernando. Se vienen las elecciones en el Ecuador. El 13 de abril es la segunda vuelta electoral. El Ecuador vive situaciones un tanto difíciles por los efectos de la naturaleza, las lluvias ante la escasez de agua. El presidente de la República, que apenas va a completar un año y medio en funciones, ha debido enfrentar todas esas situaciones. Se lo ve en la actualidad muy activo, acudiendo a todos los rincones del país, especialmente asistiendo a los afectados. Lo que está pasando en estos momentos no tiene por qué afectar, por ejemplo, la elección del 13 de abril en contra del presidente de la República, porque se tratan de efectos de la naturaleza. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, primero un abrazo muy grande para todos y gracias por la invitación. A ver, hay una realidad y es que todo tipo de golpe que pueda recibir la ciudadanía de alguna u otra manera puede afectar tu estabilidad, ¿no? Tu tranquilidad. Sin embargo, yo creo que la gente, el pueblo, sobre todo los sectores más golpeados, saben muy bien que esta ha sido una tónica de Daniel Noboa. Quizás ahora por la coyuntura electoral, por estar cerca de esta segunda vuelta, los medios, las redes sociales visibilizan un poco más la presencia del presidente en territorio, pero yo lo que te puedo asegurar, y sobre todo porque fui ministro en la primera parte del gobierno del presidente, es que el trabajo territorial y el contacto directo con la gente, con la ciudadanía, con los distintos problemas que tienen las familias ecuatorianas, es uno de los pilares en donde Daniel Noboa construye su política. En mi caso, fui ministro durante 9 meses, recorrí las 24 provincias del país, más de 55 ciudades, desde las más pobladas o las capitales de las provincias hasta a lo mejor cantones o ciudades poblados muy pequeños, en donde el presidente siempre le dio la misma importancia. Yo creo que ahora habrá que comprender que los golpes del invierno, que habitualmente siempre llegan antes de los procesos electorales, porque es una realidad. Sabemos que siempre esta es una época electoral, puede a lo mejor para la oposición intentar tener que ese sea como una amenaza electoral, pero no lo es, porque la respuesta del presidente, de sus ministros, de los gobernadores, de los asambleístas en funciones y los asambleístas electos es estar en el territorio buscando solucionar los problemas que están teniendo. Los presupuestos sin duda se van alterando porque son más necesidades estas que se producen precisamente por estos actos que no están contemplados en la vida normal. ¿Y el gobierno ha podido salir adelante? Indudablemente. Yo creo que acá, y tú en la introducción hablabas sobre el tiempo que tiene Daniel Noboa como presidente, y yo digo, a veces creo que quizás hay muchos que pierden la perspectiva de darse cuenta que Daniel lleva apenas 16 meses de gobierno y que le ha tocado, en gran medida, enfrentar problemas estructurales de 16 años de desconcierto, ¿no? Entonces, esa comparación evidente, porque la gente quiere que solucionemos los problemas hoy, no entienden que tienes poco tiempo o que no fuiste a lo mejor el culpable el detonante de los problemas que están teniendo. La gente quiere las respuestas inmediatas. Sin embargo, acá hay una realidad, y es que las crisis que ha enfrentado el presidente las ha enfrentado con muchísima ejecutividad y eficiencia, partiendo por una crisis financiera en donde tomó un gobierno con 4.600 millones de dólares en contra, y que apenas 35 o 45 días después
abrió fuego la guerra más dura que hemos tenido socialmente, que es la guerra instalada del narcoterrorismo, que también es una guerra inesperada, que no la tenías en el presupuesto, por decirlo así, y que también te ha obligado a destinar muchísimos recursos en este sentido. Yo creo que acá la lectura que tú haces sobre el tema invernal o cualquier otra crisis inesperada, lo importante es tener un gobierno que resuelve los problemas, que no llora sobre la leche derramada, porque el presidente Noboa no llora o no se justifica en que no fue problema de él, que él no construyó las hidroeléctricas, que él no fue el culpable de no darle mantenimiento, él no es el culpable de la situación financiera acarreada del gobierno anterior. Él agarra y dice, bueno, hay que solucionar los problemas y los vamos a solucionar, y así se está trabajando desde el primer día. Se ve que es práctico y toma decisiones, y en el caso de la inseguridad, una declaración hecha hace pocos días a un medio internacional, a la BBC, y dice precisamente que requiere del apoyo internacional y que le gustaría ver una cooperación directa de Europa, de los Estados Unidos y también de Brasil. Estamos hablando de efectivos militares directamente ya en el Ecuador, porque resulta que el 72% de la droga que llega a esos mercados sale desde el Ecuador. Y ahí es en donde hay que preguntarse. Yo siempre resumo que la elección del 13 de abril tiene dos opciones en una misma papeleta, una papeleta mucho más chica, y que no tenemos ni siquiera que tomarnos el tiempo de descalificar a la otra lista, porque afortunadamente esa identificación de qué es lo que queremos uno y qué es lo que queremos los otros, me parece que queda bastante sencillo de comprender en la ciudadanía. Y cuando hablas de la inseguridad, bueno, habrá que preguntarse ¿qué es lo que sucedió para que pasemos a ser un país pacífico, en donde probablemente haya existido narcotráfico, a pasar a ser la cuna del narcotráfico, para pasar a ser el país en donde los grandes cárteles del mundo están poniendo sus ojos? Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Quiénes fueron los responsables a lo mejor de eliminar la base de Manta? ¿Quiénes fueron los que directamente estuvieron involucrados en la desaparición de los radares? ¿Quiénes de alguna manera pusieron sobre la mesa de la sociedad la tabla de consumo de drogas? ¿Quiénes registraron o le dieron cívicamente la bienvenida a las pandillas como grupos organizados, pandillas que a su vez perfeccionaron su criminalidad y se fueron graduando ya de grupos narcoterroristas? Bueno, esos son los que están del otro lado de la papeleta. Entonces, acá sí es importante lo que ha dicho el presidente, porque nosotros estamos con esta intención, que no es un discurso político, sino una intención de verdad luchar en contra, declararles la guerra a estos grupos desde el primer día, no ahora que es elecciones. Entonces, la verdad que lo que dijo el presidente, esperemos que pueda surtir efecto y que los podamos tener a esos grupos internacionales luchando contra un problema de criminalidad transnacional. Defender la soberanía, hablar de la soberanía en estas condiciones no tiene presentación, pero es lo que hace la Revolución Ciudadana, que a la postre fueron, como usted bien lo expresa, los que abrieron las puertas para que ahora vive el Ecuador lo que vive. Éramos una isla de paz, eso hay que recordarlo también. Sí, lo dijeron en su momento, y la verdad que nos podríamos tomar todo el programa para recordar muchísimos momentos en donde ellos han buscado camuflar este discurso de defender soberanía para precisamente dar libertades a quienes hacen exactamente todo lo opuesto, quitarnos soberanía, porque definitivamente lo que nos están haciendo es perder el control sobre nuestro propio territorio. Y esto es algo que, repito, no solamente lo estamos viendo hoy en día con los grupos delictivos, con los grupos narcoterroristas, con el crimen organizado del más alto nivel, sino es algo que también se lo hizo en su momento cuando hubo el conflicto de Angostura, en donde también se calificó como una invasión a nuestra soberanía el haber luchado contra efectivamente un grupo que venía operando en nuestra tierra y definitivamente sembrando estas semillas que con el paso del tiempo hoy nos entregan estos frutos malignos de la violencia que hay en nuestra sociedad. La Constitución del 2008 estableció que se prohíbe la presencia de bases militares en el Ecuador, pero hubo una consulta popular por iniciativa precisamente del presidente Daniel Noboa y la gente respaldó la pregunta en el sentido de que puedan venir esas bases para que nos ayuden en esta guerra transnacional contra la delincuencia. Por lo tanto, podría actuar el presidente de la República cuando haya que perfeccionar para que esto conste en la Constitución con un nuevo
nuevo artículo, pero con ese respaldo debería actuar el presidente. Y lo va a hacer, lo va a hacer. Acá yo creo que hay algo claro, y también lo señalaste en alguno de los momentos en los cuales intervenías, que es un presidente que toma decisiones. Yo creo que Daniel Noboa es un presidente que no solamente piensa primero en el beneficio del ciudadano, qué es lo que el ciudadano quiere. Estamos hoy necesitando seguridad. ¿Por qué necesitamos seguridad? Porque ya no nos roban el celular, sino que ahora se instalan en nuestro barrio un grupo de narcotraficantes en donde el día de mañana pueden entrar y asesinar a mansalva a una familia entera. Bueno, para luchar contra esta operatividad del crimen, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, hay que buscar cooperación internacional, y va a buscar así paso a paso, de manera ordenada y con la ejecutividad que tiene que tener un presidente, como digo, cumpliendo cada uno de los aspectos que se necesitan para que esto se haga. Y lo que te puedo asegurar es que esto no es una declaración demagógica, ni mucho menos. Daniel Noboa, si tuviese el respaldo que hubiésemos querido que tenga en esta asamblea en funciones hoy en día, que es la que va a tener cuando nosotros estemos a partir del 14 de mayo en el Pleno, seguramente habrá muchísimas otras decisiones que van a favorecer la resolución de los problemas de seguridad, los problemas de generación de falta de empleo, los problemas de salud, los problemas de educación y un sinnúmero de problemas estructurales que la vieja política desde la Asamblea Nacional se ha transformado principalmente en una piedra en el zapato para que el gobernante de turno, desde que se fue Rafael Correa, sea obviamente este tipo de problemas en donde no les dejen traer las soluciones para la gente. Yo creo que esto va a cambiar a partir de mayo de este 2025. Llamó la atención también lo que expresó el presidente de la República y dijo que esperaría que los Estados Unidos, que el presidente Donald Trump también califique y ponga en esa lista de grupos terroristas a los lobos, a los choneros, estos grupos que actúan en el Ecuador y que están relacionados con grupos mexicanos, por ejemplo. Ojalá que se dé esto también. Bueno, Trump en algún momento habló de que el narcotráfico y por ende los protagonistas del narcotráfico iban a ser calificados como terroristas, porque en definitiva... Él ha nombrado a una lista larga, pero quisiera, dice el presidente Noboa, que consten estos nombres. Estoy de acuerdo. Lo que le iba a decir es, no es nada descabellado, no es una solicitud o una declaración fuera de este mundo pensar que ya compartiendo por lo menos esta primera premisa básica de cómo los conceptualizamos a estos criminales, yo creo que no sería nada raro que ojalá se lo pueda confirmar por parte del presidente de los Estados Unidos. Le agradezco por haber estado con nosotros. Fernando, gracias en a el ti. espacio el día de hoy. Con nuestro segundo invitado vamos a analizar el tema de la dolarización en el Ecuador, que tiene 25 años. Ahora se dice que hay que crear una dolarización a la ecuatoriana. Lo hacen los miembros de la Revolución Ciudadana del correísmo. Retornamos inmediatamente. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública, mantiene desplegadas 27 unidades móviles entre generales, quirúrgicas y de diagnóstico oncológico en 14 provincias del país. Del 17 al 31 de marzo acercamos los servicios de salud a las personas afectadas por el invierno y que viven en lugares de difícil acceso. Conoce las zonas donde estarán las unidades móviles en las cuentas oficiales del Ministerio de Salud Pública. Caminamos con paso firme brindando una atención oportuna a los ecuatorianos. Presidencia del Ecuador. Autorización número 5779. CNE, Elecciones Generales 2025. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública, mantiene desplegadas 27 unidades móviles entre generales, quirúrgicas y de diagnóstico oncológico en 14 provincias del país. Del 17 al 31 de marzo acercamos los servicios de salud a las personas afectadas por el invierno y que viven en lugares de difícil acceso. Conoce las zonas donde estarán las unidades móviles en las cuentas oficiales del Ministerio de Salud Pública. Caminamos con paso firme brindando una atención oportuna a los ecuatorianos. Presidencia del Ecuador. Autorización número 5779. CNE, Elecciones Generales 2025. En esta parte del programa tenemos como invitado al doctor Carlos Julio Emanuel.
Él es experto monetarista y vamos a hablar precisamente de lo que en estos momentos se dialoga, se discute en el Ecuador. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias, Fernando. La señora Paola Cabezas, representante de la Revolución Ciudadana, una persona que hace gran presencia en los medios de comunicación. Ella dijo que se debe crear una dolarización a la ecuatoriana. Yo le pregunto, doctor, ¿hay dolarización a la ugandesa, a la boliviana, a la centroamericana? ¿Por qué estas expresiones de alguien que es asambleísta y que representa en definitiva a un sector que está buscando llegar al poder a partir del 13 de abril, que son día de las elecciones de segunda vuelta en el Ecuador? Fernando, el tema monetario dentro de la disciplina económica es quizá uno de los temas más complejos, más abstractos, más difíciles de entender. Yo mismo estudié política monetaria por muchos años, aprendiendo de los regímenes monetarios del mundo entero. De manera que hablar sobre aspectos monetarios requiere mucho conocimiento. Lamentablemente, pues aquí en el Ecuador, cualquier persona habla de estos temas como que fuera un erudito y cometen errores. Entiendo que la señora a quien tú hacías referencia ha sido desautorizada, pero vamos al punto que tú preguntas. La dolarización es una sola. No existe otra forma de dolarizar y hemos tenido ya 25 años con ella, pese a todos los problemas. Mira, 8 gobiernos, desde Maguad hasta la actual, han convivido con la dolarización. Gobiernos de distintos rasgos ideológicos y definitivamente de diferentes capacidades. No hemos visto presidentes que han tenido conocimiento y otros presidentes que no han hecho gala del mismo. Sin embargo, la dolarización está allí en piloto automático y ha blindado a la economía ecuatoriana, de manera que estos temas pueden seguirse hablando, pero yo no veo ningún cambio sustancial que se pueda dar. Doctor, son 25 años, 24 en El Salvador y muchos más en Panamá. Si llega al gobierno la señora Luisa González, ¿la dolarización se va a acabar en nuestro país? No, por una sencilla razón, porque cualquier gobierno que intente cambiar la dolarización es un gobierno que se va a dar contra el piso, porque no hay manera de cambiar la dolarización que está impregnada ya yo creo que en el ADN de los ecuatorianos. Encuestas hablan de más del 95% de la gente que apoya la dolarización porque es gente inteligente, más inteligente que los gobiernos, y saben que con la dolarización han recibido beneficios que no era el caso anteriormente. Entonces es imposible que un gobierno quiera suicidarse y decir vamos a cambiar la dolarización, porque lo que va a ocurrir es que se termine el gobierno, pero la dolarización sigue en pie firme. Usted dice que puede caer un gobierno que intente hacer esto y la dolarización va a permanecer. Recuerde usted que hay una práctica, la práctica del caos en organizaciones y en países, que no les ha importado empobrecerlos, que no les ha importado destruirlos. Ha ocurrido ya en nuestro continente, se da en Venezuela, ocurrió en Nicaragua, pasó en el Perú por los años 85 también. Entonces, este tipo de cosas sí pueden llegar a suceder, pero usted bien ha dicho ahora, los ciudadanos van a cambiar de gobierno. Cambian de gobierno por razones obvias, Fernando, porque lo que más valora la gente es cómo preservar su patrimonio, cómo preservar su poder adquisitivo. No por gusto desde hace milenios, tal vez 3 o 4 milenios, la gente siempre tenía el oro como valor inmutable para una reserva. Por eso tiene valor el oro, porque el oro que sirve para hacer joyas, pero no tiene otro valor, no se lo puede comer, no es para la subsistencia, pero tiene un valor inmutable, además de que el oro, como saben perfectamente bien quienes están viendo este programa, no es originario de la Tierra, nos llegó en asteroides, vino del exterior, es un metal por eso codiciado, porque aquí no se produce, no es originario, repito, de aquí. Entonces, eso que tiene la gente
muy adentro de sí, yo decía el ADN, de preservar su patrimonio. Como no todos tienen la capacidad económica de comprar oro, de invertir en oro, entonces compran en algo que es un sucedáneo, un reemplazo de eso. Y el dólar es eso, es la moneda internacional de lujo, de calidad, que toda la gente quiere. Se ha intentado a nivel internacional crear nuevas monedas, especialmente a través de este grupo de países BRICS, que ya no son solamente los que señala pues la B de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ¿no? Ahora son muchos más. Ellos intentan crear una moneda, pero no han tenido éxito, doctor. No han tenido éxito. Yo creo además, Fernando, que en buena hora tú mencionas esto, ¿no? Pero van a tener que cambiarle el nombre al BRICS, porque hace más o menos un año India cambió su nombre, no se llama India sino Bharat, volvió a su nombre inicial. Entonces, alguien que me diga cómo debe pronunciar ese nombre sin la I y con otra B, no va a sonar como BRICS. Lo que es curioso es que estos 5 países no tienen realmente economías similares o comunes, no tienen nada en común. Yo pregunto, ¿qué tiene la economía de Brasil en común con la de China, o la de Rusia con la de Brasil, o la de Sudáfrica con la de Rusia? No tienen nada en común. Es una movida más bien de orden geopolítico para decir, aquí estamos unas naciones que vamos a enfrentar al dólar, pero eso es, como decía hace mucho tiempo el ex candidato presidencial Ángel Duarte Valverde, que decía sueños de perro. ¿Por qué, Fernando? Porque mira, cuando tú analizas cómo se componen las reservas monetarias del mundo, en qué monedas están invertidas, casi 2/3 partes están en dólares. Todos los países del mundo, no Estados Unidos, obviamente todo el mundo, Ecuador, Perú, Chile, Afganistán, todos tienen dólares en sus reservas, 2/3 partes. Y después del dólar, ¿cuál es la moneda que le sigue en la composición de las reservas mundiales? El euro con 20%. Y de allí un bajón a monedas que antes eran unas monedas respetables, la libra esterlina, que dominó el mundo antes de Bretton Woods, antes de la constitución del Fondo Monetario, 5%, y Japón 5%, y el yuan o renminbi de China, que quiere pues disputar la hegemonía a Estados Unidos, solamente tiene el 2% de las reservas mundiales. Entonces, hablemos claro, ¿no? El dólar está allí para quedarse. Para aquellos que argumentan y dicen no, hay a nivel mundial países poderosos que quieren tener una moneda y nosotros podemos estar en esa fila. No cabe, según las explicaciones del doctor Carlos Julio Emanuel. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública, mantiene desplegadas 27 unidades móviles entre generales, quirúrgicas y de diagnóstico oncológico en 14 provincias del país. Del 17 al 31 de marzo acercamos los servicios de salud a las personas afectadas por el invierno y que viven en lugares de difícil acceso. Conoce las zonas donde estarán las unidades móviles en las cuentas oficiales del Ministerio de Salud Pública. Caminamos con paso firme brindando una atención oportuna a los ecuatorianos. Presidencia del Ecuador. Autorización número 5779. CNE, Elecciones Generales 2025. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública, mantiene desplegadas 27 unidades móviles entre generales, quirúrgicas y de diagnóstico oncológico en 14 provincias del país. Del 17 al 31 de marzo acercamos los servicios de salud a las personas afectadas por el invierno y que viven en lugares de difícil acceso. Conoce las zonas donde estarán las unidades móviles en las cuentas oficiales del Ministerio de Salud Pública. Caminamos con paso firme brindando una atención oportuna a los ecuatorianos. Presidencia del Ecuador. Autorización número 5779. CNE, Elecciones Generales 2025.
el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública, mantiene desplegadas 27 unidades móviles entre generales, quirúrgicas y de diagnóstico oncológico en 14 provincias del país. Del 17 al 31 de marzo acercamos los servicios de salud a las personas afectadas por el invierno y que viven en lugares de difícil acceso. Conoce las zonas donde estarán las unidades móviles en las cuentas oficiales del Ministerio de Salud Pública. Caminamos con paso firme brindando una atención oportuna a los ecuatorianos. Presidencia del Ecuador. Autorización número 5779. CNE, Elecciones Generales 2025. El presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el decreto 565 en el que ratificó al dólar como unidad monetaria para el Ecuador. ¿Esto fortalece la dolarización? La Constitución, Fernando, en su artículo 303, que tiene que ver con la moneda o con lo monetario, dice: la ley establecerá la moneda de curso legal en el país. ¿Cuál es la ley? Es lo que antes se llamaba la Ley de Régimen Monetario, ahora se llama Código Orgánico y Financiero, que en su artículo 94 dice: todas las transacciones que se llevan a cabo en el Ecuador serán en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Así dice el artículo 94. Esa es la ley. Y como tú sabes muy bien, pues una ley está por encima de un decreto. El decreto se puede derogar por el mismo presidente o cualquier otro presidente. La ley no se puede cambiar a menos que la cambie el Congreso o la Asamblea Nacional. Doctor, ¿qué ocurre si es que, por ejemplo, un gobierno toma la decisión de echarle mano a las reservas internacionales que ahora están por el orden de los 8.450 millones de dólares? El hecho de quitar esos recursos no debilita y puede llevar a una desdolarización no decretada, sino destruida por una mala acción de ese gobierno irresponsable. No, porque la reserva monetaria no es el respaldo de la dolarización. La reserva monetaria era el respaldo en su momento de la emisión de sucres cuando teníamos el sucre, ¿verdad? Se metían tantos sucres en función de los dólares, pero hoy en día la reserva monetaria está compuesta obviamente por depósitos de las entidades públicas, por depósitos de la banca privada. No es el respaldo de la dolarización. Yo escucho esto de que no hay que tomar recursos de la reserva monetaria y se hace referencia a que en el gobierno de Correa se tomó recursos de la reserva monetaria. Dijo que eran recursos ociosos. Bueno, se tomó recursos, ¿verdad? Y entiendo yo que con el paso del tiempo se ha devuelto buena parte de eso, no sé cuánto falta por devolver. Pero ocurre que en épocas recientes, como está prohibido ahora que el Banco Central le entregue recursos al gobierno, esa es la ley de defensa de la dolarización, me parece que fue en el gobierno de Lenín Moreno, me parece que fue. No puede financiar directa ni indirectamente a instituciones del sector público. Correcto. Es lo que dice la ley. Pero sin embargo, como hay esa provisión directa, ¿qué es lo que han hecho otros gobiernos, Fernando? Y esto hay que tenerlo claro. Han hecho lo que se llaman convenios de liquidez. Es decir, el gobierno necesita plata, no tiene. Entonces sabe que en el Banco Central tiene Petroecuador depositado plata, CENEL depositado plata, entonces no le pide al Banco Central, sino que hace convenios con CENEL o convenios con Petroecuador. ¿De dónde sale la plata que va finalmente al gobierno? De lo que está depositado en la reserva monetaria. Por eso todo esto es una forma de ver las cosas. Si se afectara la dolarización con la disminución de las reservas, se hubiera afectado en la época de Correa, no se afectó, seguimos con la dolarización. Y si se afectara ahora con los convenios de liquidez, porque baja la reserva monetaria, eso podría ser un argumento, pero tampoco ha sucedido, porque, vuelvo a decir, la reserva monetaria no está directamente ligada con la dolarización. La dolarización es una decisión de la gente, es una decisión tuya, mía, en qué moneda queremos tener nuestros recursos. ¿Por qué no los tenemos en quetzales guatemaltecos en lugar de dólares de Estados Unidos? Es nuestra decisión. Y la decisión es el dólar por sobre todo. Doctor, muchas gracias.
Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vico TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra, El gobierno de Daniel Noboa está buscando